Señor, te damos gracias por traernos aquí una vez más. Señor, te damos gracias por el internet, las conexiones y las computadoras que han estado funcionando hasta ahora y pedimos, Señor, por tu gracia que sigan funcionando, Señor, que todos puedan conectarse, Señor, y los que tuvieron que ausentarse hoy por alguna razón, Señor, que estés con ellos también y que puedan regresar a estar con nosotros la semana que viene. Señor, te pido tus bendiciones sobre Areli, que tenga la mente clara, pueda dar buenos consejos para los traductores, Señor, y que todos podamos oír y aprender algo nuevo, Señor, y algo beneficioso para nosotros mismos y para la traducción y para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Raquel. Y bueno, vamos a empezar hoy. Entonces, vamos a empezar y ayer se había terminado hasta el versículo 27. Entonces, hoy corresponde del 28 terminar el capítulo 6. Y bueno, no sé si vamos a llegar hasta el 8:32, pero esa es la meta. Entonces, vamos a ir viéndolo. Y primero vamos a ver lo que faltaba del 6, que es el 6:28 al 30. Después de eso vamos a ir viendo los demás versículos, aunque vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto a la numeración también más adelante. Entonces, voy a ir compartiendo una presentación y también voy a ir pidiendo a ustedes si me apoyan con alguna lectura o algo pequeño ahí. Entonces, para que también por ahí, si hay algún voluntario de leer algo, puedes tener a la mano, prender su micrófono y participar. He puesto algunas versiones, pero quiero comentar que no tengo una preferencia por ninguna, solo que para fines prácticos es que la estoy poniendo. Entonces eso puede ayudar a aclarar un poco. Y vamos a empezar. En la pantalla se va a ver. Y estos versículos de Éxodo 6 del 28 al 30, pues algunos comentan que están muy estrechamente relacionados con Éxodo 7 más que con Éxodo 6. Entonces, debido a eso es que también lo vamos a unir ahora más con el 7 y son también considerados como una recapitulación de los puntos principales de Éxodo 6. Pero debido a que también en Éxodo 6 hay como que mucha información entre estos versículos y lo primero que hace referencia a estos versículos, pues parece como importante que se vuelvan a retomar antes de que empiece todo el capítulo 7, pero no es una nueva información, sino es una información que está pensada más bien es una información para el capítulo 7. Entonces, voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leer cualquiera de las versiones que ven ahí, los 3 versículos. Puedo leerlas si quieres. Gracias, Ada, sí. Ok, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Bueno, muchas gracias, Adita. Traté de poner como los colores para que vayamos como viendo los puntos y también ustedes puedan como asociar a lo que me estoy refiriendo. Entonces, primero hemos conversado en días anteriores acerca de la importancia de la traducción del nombre de Dios. Y en este caso, quiero mencionar que aquí está subrayado en negro, en negritas, cuando la traducción al nombre de Dios, y en este caso, ¿qué eligieron para Yahvé? Para que ustedes lo tomen en cuenta en estos versículos. Y si observan en estas 3 traducciones, pues cada uno hizo la elección de cómo va a traducir
el nombre. Entonces algunos han puesto Jehová, otro Señor, otro Dios, pero eso es algo que ustedes tienen que pensar con lo que ya se ha mencionado antes y la información de los nombres de Dios, que por cierto también si alguno quiere la presentación de los nombres de Dios, podemos compartirla para que si necesitan otra vez como hablar con su equipo o conversar sobre esto, puedan tener ideas. La parte de la tierra, en algunas versiones no lo ponen y en algunas versiones sí. Lo quise subrayar porque puede ayudar a la ambigüedad, ya que en el hebreo esto se refiere a Egipto o a los egipcios. Entonces, a veces por el contexto es que se puede entender si se está refiriendo a Egipto o a los egipcios, pero no sé en la lengua de cada uno de ustedes cómo es más natural expresarlo, si poniendo completamente la frase en la tierra de Egipto o solamente con decir en Egipto se entiende, pero puede ser un punto a pensar cómo es más natural en la lengua de ustedes. La parte de también Faraón está subrayada en color como naranjita o amarillo, como lo ven ustedes, porque es un título monárquico y antes ya Raquel ha mencionado la parte de cómo pueden traducir Faraón. Se ha platicado ya en los capítulos anteriores. Lo quiero retomar aquí en estos primeros versículos de estos capítulos porque va a ser una palabra que es muy recurrente en todo Éxodo, ¿no? O en estos capítulos por lo menos hay más veces que se menciona. Y Faraón es como un título monárquico. Entonces también me pareció interesante ver este versículo en específico del 29 porque hay como una expresión, si ustedes observan ahí con mi cursor, donde dice día Faraón, rey de Egipto. Entonces hace la referencia al Faraón como el título monárquico o como este título de majestad o este título del personaje, y luego dice rey de Egipto. Y en el 29 también, pero en la TLA hicieron algo que tiene que ver con la elección de lo que cómo iban a traducir Faraón, porque ellos ponen rey de Egipto directamente como Faraón. Entonces, cuando van a traducir esta parte, si se dan cuenta, solo dice ve y dile al rey de Egipto, porque sería tal vez un poco raro poner ve y dile al rey de Egipto, todo lo que voy a decirte, como repetición de la frase. No sé si ahí me doy a entender bien, pero la idea es como si van a elegir rey de Egipto, en este versículo pues va a quedar esa parte como poner rey de Egipto y luego otra vez rey de Egipto, puede no ser tan natural. Entonces pueden observar lo que hizo TLA, pero también pueden pensar si quieren solo usar rey de Egipto o sí hacer el uso de este título monárquico para luego tener como este juego de Faraón y rey de Egipto en los versículos. También en la parte de yo soy torpe de labios, ayer logró mencionar algo Raquel acerca de que era como incircunciso de labios o algo así. Ahí puse la forma hebrea para que oral Shebataim, que sería como incircunciso de labios. Entonces, como se mencionó ayer, no es una evidencia para saber si Moisés era incircunciso o no, incircuncidado o no, pero sí tiene que ver con la idea de la falta de dignidad, según algunos comentaristas, como la falta de dignidad para transmitir una palabra, que algo que no es muy elocuente, lo que se mencionaba acerca de que no era muy elocuente. Había una pregunta acerca de las que enviaron ustedes en sus tareas preliminares, y era si tartamudo era una palabra adecuada para poner aquí o no elocuente. Y creo que
ayer Raquel mencionó algo, pero hoy vamos a tocarlo porque se va a repetir como varias veces esto en algunos versículos, y la idea es de que no se es elocuente, pero en esta parte de no ser circuncidados de labios, pues sí también lleva la idea de la falta de dignidad para transmitir una palabra a otros. Y aquí también se supone que algunos comentaristas mencionan que Moisés ya había hablado con el pueblo, con los israelitas, pero no pudieron convencer a los israelitas. Entonces, como que él dice, si no pude convencer como a los israelitas, menos voy a poder convencer al faraón. Entonces, pueden pensar en estas como cosas que algunos piensan de la falta de dignidad de transmitir la palabra, pero la idea de la no elocuencia es algo que ayuda bastante a pensar en cómo traducirlo. Entonces, no sé si Raquel o alguno de los otros profesores tiene algún comentario sobre estos versículos, o ustedes tienen alguna pregunta antes de pasar a los siguientes. También quiero hacer mención en la recomendación de la consistencia, y ustedes pueden observar que hay frases que van a repetirse constantemente, entonces pueden tomar en cuenta eso para ser consistentes. Vamos a ver ahora el capítulo 7. Esa introducción que vimos que se dio es porque ahora va los siguientes versículos que otra vez Jehová habla a Moisés y va a enviarlo a Faraón. Entonces, vamos a leer estos dos versículos y hablar sobre ellos y las sugerencias o puntos para considerar. Si alguien puede leer estos dos versículos. Yo puedo leerlo. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Gracias. Bueno, aquí otra vez la sugerencia es tener en cuenta la consistencia en el uso de la traducción para los nombres de Dios. El siguiente punto que me parece importante considerar es la parte de yo te he constituido Dios, y que también para algunos fue una pregunta en el cuestionario que nos enviaron. Y me gustaría mencionar que Faraón, tomando en cuenta la cosmovisión de los egipcios, se consideraba un dios. Eso puede ser un dato como curioso y tal vez que suma un poco. Y el faraón está acostumbrado a escuchar a los profetas de Egipto, que le leen los oráculos en nombre de sus dioses. Entonces, tiene esto en su alrededor, pero ahora Moisés va a aparecer delante de él como alguien que está representando a un Dios más poderoso. Entonces, es posible también, algún comentarista lo menciona, que sea una cuestión también de reflexión ante toda que Dios va a pegar en el ego de Faraón, como él creyéndose que es un Dios, como una deidad ahí en Egipto, pero no va a tener este acercamiento ahora a saber que no es el Dios verdadero, que Dios verdadero solo es uno. Entonces, cuando dice yo te he constituido Dios, se puede considerar como un representante de. Entonces, en algunas versiones ponen Dios como Dios o representante. Creo que depende mucho de la lengua a la que se va a traducir, pero si queda más clara o como tú serás como mi representante, o tú serás como vas a desempeñar el papel de, o algo así que ayude a aclarar esta parte, pueden poner como en consideración de que Dios le está diciendo, Jehová le está diciendo a Moisés, yo te voy a mandar a ti, a Faraón, y tu hermano va a ser tu profeta, porque
tenemos también que ver que el que iba a hablar delante de Faraón era Aarón. Moisés iba a decirle a Aarón lo que tendría que decir. Entonces es importante considerar esto, y también debemos observar que aquí en la traducción de profeta podemos tomar en cuenta que es alguien que es un mensajero, un portavoz. No sé si sus equipos antes han tenido la oportunidad de platicar cómo van a traducir profeta, pero en este versículo en específico, la idea es de un mensajero, un portavoz. O sea, él va a ser el portavoz de Moisés y de lo que Moisés le comunique, que Jehová comunicó a Moisés. Entonces, no sé si alguien ahí tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, iba a comentar sobre cuando dice yo te he constituido Dios. Tal vez depende de la lengua, la forma en la que se puede traducir, porque si la palabra Dios, la palabra que se usa para traducir Dios realmente se entiende solamente a un ser, solamente hay un Dios, entonces no tiene sentido, no tiene mucho sentido que Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios, como si él ya no fuera a ser Dios y Moisés ahora va a ser Dios. Pero si se entiende la palabra Dios, o la palabra que se usa para traducir Dios, como un nombre para una clase de ser, una clase de espíritu, entonces sí se entiende un poco más, ¿no? Que Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hacer que para el faraón vas a ser como uno de esos espíritus, como un ser sobrenatural. Así que sí pienso que va a depender de la lengua, la estrategia que se tiene que escoger aquí. Para el faraón, como el faraón adoraba a muchos dioses y se consideraba, para los egipcios se consideraban al faraón que era como un dios, un ser divino. Entonces fue muy entendible eso, que el faraón iba a ver a Moisés como si él fuera un dios, porque él no va a ver a Dios, ¿no? Pero va a ver a Moisés actuando, hablando cosas, haciendo cosas milagrosas y todo eso. Pero pues si en la cosmovisión, ¿no? de los lectores de la traducción solamente hay un ser que puede llamarse Dios, pues tal vez hay que escoger una traducción más como la TLA. Es mi comentario. Gracias, Raquel. Sí, y bueno, también Will mencionó ahí un ser divino. Sí, también podría ser una buena estrategia. Lo que hay que considerar un poco es, aquí vemos lo de los nombres de Dios, por ejemplo, en Reina Valera, Jehová lo traduce, bueno, Yahvé lo traduce como Jehová, y entonces Elohim abajo, yo te he constituido Dios, lo pone con minúscula. Esa es su estrategia, ¿no? Ponerlo como con minúscula para hacer que se note que no es que él va a sustituir y ahora Moisés va a ser Dios, sino que es como un representante, como alguien que va a estar portando como esa autoridad que le está concediendo. Pero también, por ejemplo, en TLA que ponen Dios, si observan, TLA quiso traducir como Yahvé, lo quiso traducir como Dios. Entonces aquí cuando va a traducir Dios en la primera parte, la segunda parte pues ya no pone Dios, sino que hace una frase, tú serás mi representante. Entonces también sería bueno que ustedes puedan observar cómo se traducen los nombres, porque eso va a afectar también cuando van a traducir un versículo donde hay más de una vez que aparece Yahvé, Elohim u otro nombre más. Entonces en este caso tenemos dos, y recordemos que por ejemplo Elohim no solo se refería a un Dios como Dios en el caso de los hebreos, sino también es algo que también podría considerarse para un Dios de los paganos. Entonces en PDT hacen el uso de Señor para Yahweh y ponen también una frase, pero no hacen lo que hace la Reina Valera de poner como Dios con minúscula, sino lo ponen como
de Dios. Entonces ustedes pueden observar las distintas estrategias que han usado y ver cuál es la que queda mejor con su lengua y que se escuche más claro, natural, y que se entienda esta parte de que él iba a representar, pero no iba a sustituir a Dios. Entonces, eso es importante. Y lo que mencioné acerca de Faraón, que la consistencia, si van a usar Faraón o si van a usar rey de Egipto, y solo es, al momento no recuerdo si hay más versículos donde como que en el mismo versículo dice Faraón y rey de Egipto como en el anterior, pero pueden considerarlo para pensar en si deben usar los dos términos o si solo van a usar uno. Por ejemplo, la NTV usa para que parezcas como Dios. NBI dice, te pongo por Dios ante el faraón. Entonces hace como una aclaración de, te estoy poniendo en esta circunstancia específica para ante alguien. Y otra pone como, te coloco en el rol de Dios. Pero esa del rol de Dios, pues habría que pensar en cómo se entiende rol. Entonces, tal vez no ayuda mucho a aclarar esa. También Aarón, cuando es llamado aquí profeta, tiene un sentido simbólico, ya que ha constituido, por ejemplo, cuando le dice, yo te he constituido por Dios, así como los profetas hablan por Dios, Aarón ahora va a hablar por Moisés, y en este caso, pues va a ser el vocero de Moisés. Entonces, este versículo nos va a mostrar cómo sería el canal de comunicación de Dios al faraón a través de, bueno, Dios a Moisés y luego de Moisés a Aarón, y Aarón iba a comunicar al faraón. La sugerencia para traducir, bueno, va a depender más de cómo se entienda mejor en la lengua, porque también la parte constituido, no sé si es una palabra muy fácil para algunas lenguas de traducir, o mejor es desempeñar, o serás mi representante, no sé cómo sea mejor en cada lengua. Me gustaría escuchar a dos personas que nos comenten cómo han pensado traducir esta parte. Gracias, por ahí también ya me comentaron 6:28, ajá, justo lo que mencionaba de que dice faraón y luego hace mención rey de Egipto. Entonces, si solo eligen rey de Egipto, una de estas partes pues no se va a poner, ¿no? Entonces, pueden pensar en si quieren dejar esta riqueza de juego de palabras entre faraón y rey de Egipto, o si van a dejar rey de Egipto solamente. Gracias, Will. A ver, por ahí un valiente que quiera compartirnos cómo ha pensado traducir esta parte de yo te he constituido Dios. Estoy pensando hacerlo como en la Reina Valera contemporánea, donde dice, mira, ante el faraón tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta, o el que habla por ti. Ajá, gracias. Bueno, creo que vamos a continuar con los siguientes versículos. Entonces, si alguien puede darle lectura, si no voy a leer. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Entonces, vamos a ver aquí la expresión de yo endureceré el corazón. La hemos visto antes ya, o la expresión de que el faraón se puso terco. Entonces, podemos observar en esta parte los versículos anteriores que ustedes ya trabajaron, cómo van a traducir la parte de yo endureceré. La referencia de señales y maravillas son dos palabras en hebreo, y había algunas preguntas sobre cómo traducir esta, si se puede juntar como señales y maravillas o poner dos palabras como en el hebreo. Entonces, bueno, creo que sería bueno tener las dos palabras, pero también podemos considerar los puntos que se hablaron ayer acerca de señales y maravillas, y que también se habían mencionado que podría ser como una, dependiendo.
la lengua, sí es muy difícil como hacer una separación de estas dos palabras. Yo pondré mi mano sobre Egipto, tiene que ver con la idea de su poder o el control que él tiene sobre todas las cosas. Entonces, sería como una metáfora, ¿no? De yo voy a poner mi mano, como va a ser mi poder el que va a tener control de todo. La referencia de ejército de mi pueblo, los hijos de Israel y la tierra de Egipto, ayer también se mencionaba que el pueblo estaba organizado, entonces no iba a salir como en desorden, sino tenía esta organización de voy a sacar a las tropas en un orden, algo así. Entonces, creo que ejércitos no da esa idea de tropas. Entonces, pueden considerar ustedes, si hay una traducción para tropas, da más la idea de como que el colectivo está organizado en partes pequeñas. En cambio de ejércitos, bueno, está un poco más, como que suena más amplio, pero pueden considerar esta parte. Con grandes juicios, lo subrayé porque algunas versiones no lo ponen. Areli, Ajá, adelante. ¿puedo preguntar por ejércitos? Supongo Sí. que también se ha de entender que son muchos. Ajá, sí. Entonces, como que tropas se entiende más como que ese ejército todo está dividido en colectivos pequeños, mientras que ejército suena a que hay muchos. Bueno, esa idea me da en español. Entonces, sugiero más tropas, pero también ejércitos lo usan algunos, como la Reina Valera, ¿no? Y sacaría mis ejércitos. Creo que lo hace más como en el colectivo de pueblo. Entonces, pueden ustedes tomarlo en cuenta. Sí. Sí, gracias. Sí, entonces pueden pensar en cómo se va a dar la idea y tal vez tropas sea un poco más a nivel de grupos pequeños, como ayer mencionábamos. Entonces también había la pregunta de sacaré de mi país. Esta parte del país, en varios versículos, la TLA hace la traducción con país, pero quisiera mencionar la consideración de que país es algo que es más un término actual, porque antes no es como el país de Egipto, o sea, en ese entonces no era como país, era como, no estaban divididos políticamente como países, sino como dinastías. Entonces, Ada, ¿tienes una pregunta? Sí, es que no se ve completo tu PPT. Otra cosa que quería decir, no sé si les pasa también a los hermanos aquí, en sus traducciones o en sus pueblos, es que en las Biblias en español a veces hay términos que en el pueblo no se conoce, como tropas. Bueno, al menos en el pueblo donde yo estoy trabajando, la gente no está familiarizada con tropas o cosas de guerra, entonces quizás se puede dar como la idea del concepto a lo que se quiere referir o sugerencias de usar préstamos o no sé, más como conceptos de la palabra y quizá no la palabra en sí misma, porque muchas de ellas son palabras desconocidas para las personas que ni siquiera van a entender como qué significa esta palabra. Entonces, bueno, no sé si es solo en el caso mío y el resto sí sabe, pero... Sí, justo es importante lo que mencionas, Ada, porque a veces son términos como muy de un campo semántico también específico. Entonces, creo que la TLA hace más algo así como paráfrasis de lo que se está mencionando, entonces puede ayudar y también podemos mencionar el concepto de tropas para que quede un poco más claro. Sería como una pequeña formación de hombres, una agrupación de hombres
que hacen como una unidad, en este caso es militar, ¿no? Pero es como varios hombres, un grupo de personas. Entonces, el pueblo está dividido como por este grupo de personas, pero aquí como la referencia también es a que el Señor pondrá su mano antes, está mencionando el versículo. Entonces, al mencionar que Él va a poner el control, también está hablando como de su poderío y de que Él es el que dirige en este caso haciendo referencia al ejército de de Israel, que sería como el pueblo, como Él, como su comandante adelante, ¿no? Entonces esa es la idea del poder y el control que Él va a tener sobre la situación. Entonces, puedo mencionar, bueno, por ejemplo, en el mixteco no tenemos palabra para tropas, pero sí usan el préstamo de soldado, porque sí se conoce más o menos cómo son los soldados. Entonces, dice, voy a sacar la gente, a todos los tribus de Israel, así dando un poco de entender cómo están divididos en grupos. Voy a sacar a todos los tribus o las descendencias de Israel, que son mi pueblo, de la manera en la que salen los soldados. Entonces, pues no hay una palabra para tropas o ejércitos o por sus brigadas o algo así, pero da un poco la idea. Gracias, Raquel. Sí, justo creo que aquí ayuda bastante ver las traducciones más dinámicas para poder tener un poco más de ideas. En este caso, aquí solo pongo una porque no alcancé en toda la pantalla, pero ustedes pueden tal vez ver otras traducciones más dinámicas y también tomar en cuenta que la idea es del poderío. Entonces, esa es la razón de tomar la figura de un ejército. No sé si aclaré más, Adita, o terminó más enredado, pero... Sí, un poco, pero, o sea, sí, digo, difícil. para en adelante, sí es un poco difícil, pero como en adelante, considerar las palabras sencillas para explicarlo. Yo lo puedo entender, pero yo quiero saber cómo explicarle al que estoy ayudando. Sí. Bueno, vamos a ver los siguientes versículos, verso 5 y 7. Entonces, si alguien le da lectura. Puedo leer. Dice, sí. La PDT dice, en ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. Gracias. Aquí ustedes pueden observar que la frase, la primera, tiene referencia y es una respuesta. Esta frase viene como una respuesta a la expresión del faraón en el capítulo 5, verso 2, donde el faraón dice desconocer quién es el Dios de Israel. Entonces, debemos notar que en ese versículo el faraón desconoce y entonces aquí está la respuesta de decir, ellos conocerán quién es Dios, en este caso a través de sus actos de justicia. Y también es importante dar como la impresión de que los egipcios van a conocer a Dios por las decisiones que él está tomando de no liberar a los esclavos. Es como esa respuesta hacia el versículo. La NBI dice, y cuando yo despliegue mi poder. Entonces, esta parte de cuando yo extienda mi mano también puede ser un poco metafórica. Y ayer se mencionaba, me parece, y los días anteriores también, cuando esta frase aparece anteriormente, algunas opciones de cómo traducir, pero la idea es de que van a conocer el poder de Dios. Cuando yo extienda mi mano, cuando yo muestre mi poder, no sé si sea como algo más claro o si la metáfora en algunas lenguas pueda tener alguna manera de
de comunicarse, porque puede que haya otra manera de decir esta misma metáfora y puedan usar alguna ahí relacionada, o puedan usar una frase como cuando yo muestre mi poder sobre Egipto, entonces eso puede ayudar también. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y alguien preguntaba si la mano es como si se extendiera prometiendo algo en un acto cívico, pero en este caso sería más como de poder, cuando él ponga su mano de poder, entonces más es como algo de autoridad, de justicia, de control. Entonces, no sé si hay alguna duda. Para los siguientes versículos voy a omitir la sugerencia, no porque no sea importante, sino la voy a dar por sentada, que ustedes van a tomarla en cuenta, que los nombres de Dios en cada versículo y la forma en que se han traducido ya frases anteriormente debe considerarse como, en este caso, Faraón o otros puntos que ya se han tocado antes, para poder avanzar con otros puntos que no hemos hablado. Entonces, por si no ven subrayado nada más, es como hay puntos que se tocaron ya y por eso vamos a continuar. Los siguientes versículos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Bueno, otra vez vemos aquí la idea de milagro, y me pareció oportuno mencionar que la idea de milagro o señal, pueden pensar ustedes en una palabra que no tenga la idea negativa, sino que tenga una idea positiva. ¿Por qué? Porque más adelante en los versículos se va a tratar acerca de la magia que hacen, en este caso, los hechiceros o los magos egipcios. Entonces, tal vez podamos ver como tener estas palabras que sean diferentes, como esa connotación positiva y negativa, esa idea de que el milagro, lo que está haciendo Moisés y Aarón, es no vaya a ser una palabra que tenga una carga negativa, ¿no? Acerca de cuando hay algo de un milagro, cuando hay algo de una señal, que tiene que ver con cosas espirituales. Entonces, no sé, tal vez hay palabras que se usan para señales, pero que solo la usan cuando son los brujos, los chamanes o alguna persona curandera de la región, y usan una palabra para cuando ocurre un milagro, entre comillas, pero ahí, y tiene una palabra diferente a cuando es algo hecho por Dios. Entonces, tal vez puedan pensar ahí en las palabras que hay en la lengua que ustedes están considerando. Ahora, también la traducción y la consistencia con la vara o el bastón, ¿no? Cómo van a traducir esta parte de la vara de Aarón. Y ayer mencionaba Raquel sobre la vara de Dios, con la vara de Moisés. Solo como dato curioso, pero sí debemos pensar en que aquí en estos capítulos se está hablando de dos varas, ¿no? La de Moisés, que sí se convierte en serpiente, o en este caso culebra, serpiente, pero también la de Aarón. Entonces, también se habla de la vara de Aarón. Entonces tenemos ahí dos, y a la que se le llama como la vara de Dios es a la de Moisés. Quiero hacer una referencia a la parte de serpiente o culebra, porque algunos preguntaban qué era mejor poner, si serpiente o culebra. Según algunos comentarios, tal vez la idea es que es una serpiente acuática, como una culebra acuática, pero yo me he dado cuenta que cada pueblo tiene una forma de referir. Por ejemplo, lo que yo llamo serpiente en un pueblo, en el otro pueblo lo llaman culebra, y lo que yo llamo culebra, en otro pueblo llaman serpiente.
Entonces, por ejemplo, la serpiente, no sé cómo es en sus comunidades, si yo puedo llamar a una culebra serpiente, y entonces el nombre más genérico es serpiente, o si yo llamo culebra y la serpiente está como debajo de las culebras, como un tipo de culebra. Entonces, tal vez puedan ahí ver si quieren poner la palabra general, que en este caso, la culebra para mí, pero en mi contexto, y solo lo poco que he visto de una culebra, porque no tengo mucho acercamiento con ellas tampoco, entonces la culebra puede ser de agua. Entonces, para mí, mi idea es como que la culebra sí es una serpiente acuática, pero no sé cómo es en cada uno de los pueblos. Pueden pensar en eso. Arely, una pregunta. ¿Eso Ajá. es basado en, cómo puedo preguntar? ¿Es basado en categorías científicas o es solo tu impresión? Lo que yo acabo de mencionar de la culebra, Sí. ya, sí, es basado en mi impresión de un pueblo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el pueblo, a la culebra que entraba, en este caso voy a llamar culebra, la que entraba al agua y podía salir del agua, pero sí podía entrar al agua. Pero como menciono, cada pueblo, no sé, a veces también he encontrado que le llaman serpiente a ese tipo que yo en algún momento me han dicho que se llama culebra. Bien, solo pregunto porque no sé a los demás, pero Ajá. normalmente en los pueblos no se hace esa distinción, no tienen esas dos categorías. Solamente algunos dicen serpientes porque han conocido la palabra serpientes, como que es un Ajá. poco más complejo la estructura de la palabra, y culebra es como un lenguaje común de la calle, digamos. Sí, pero no Ajá. hay cierta diferencia. Y para nosotros que vivimos en zonas húmedas, donde hay ríos y hay todas las serpientes, todos pueden entrar al agua, Okay. aunque no todos pueden vivir en el agua, pero todos pueden entrar en el agua y también en lo seco. Entonces no hay esa diferencia. A lo mejor para otros tal vez, pero según en mi lengua no hay esa diferencia. Sí, gracias. Sí, esta parte, como menciono, no puedo decir que en todos los pueblos como determinan que la serpiente es tal tipo y la culebra tal tipo, porque justo hay esa diferencia, pero las traducciones, algunas usan culebra y algunas usan serpiente, entonces creo que ambas opciones son buenas, entonces pueden considerarlas. Bueno, hago mención también de esto para aclarar una de las preguntas, ¿no? Que decía que cuál era la correcta, si serpiente o culebra. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos, pero también pueden pensar en qué es en su región o a qué se le llama. Y para ti, Arely, Serpiente, ¿cuál es la culebra. diferencia entre serpiente y culebra? Para mí las serpientes pueden ser venenosas y las culebras no. Yo habría pensado que al revés. Ajá. Entonces, Creo que tal vez todos tenemos conceptos diferentes de esas palabras, como dices. ajá. Entonces, creo que no puedo decir como pongan culebra porque son las que no son venenosas, porque justo pasa esto, ¿no? De que otros consideran que hay veneno en la culebra y no en la serpiente, pero la idea de tanín, que es la palabra del hebreo, es como una serpiente acuática. De Entonces, hecho, se usa esa palabra para monstruos marinos o cosas ajá, grandes, así como el cocodrilo o más grandes, pero pues tomando en cuenta de que es un bastón y no un tronco que se convierte en serpiente, pues creo que por eso se traduce al español como culebra o serpiente y no con una palabra que habla de un animal enorme, ¿no? ajá, sí, entonces tal vez pueden pensar un poco en una serpiente acuática y ya según el nombre que ustedes le dan en la comunidad o en la lengua,
pensar que ese sería como el mejor término de acuerdo a lo que tienen como referencia. Pero sí, gracias a todos los que han participado en eso, porque tal vez es un concepto que cada uno tiene de acuerdo a lo que ha visto. Esta parte, antes de que pase al siguiente versículo, el último punto que anoté ahí es de que sea o llegar a ser, porque no sé si sea fácil para ustedes traducir la palabra convertir o transformarse. Entonces también puse como esta idea de que en el hebreo es que sea, que llegue a ser una serpiente, y pueden ahí también considerarlo para la traducción de esta parte.